El 2002 pareció empezar mal para los colombianos. En enero, el presidente Andrés Pastrana anunció el fin del proceso de paz con las FARC. El secuestro de un político fue la gota que derramó la copa de la paz. La guerra se agudizó en todo el país, especialmente en el suroccidente, en donde paramilitares, guerrillas y narcotraficantes se disputaban el territorio palmo a palmo. Los diputados del Valle elegidos para el periodo 2001-2003 temían por su seguridad. El jefe de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, padre Gersaín Paz, quien fue la mano derecha de Monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado la noche del 16 de marzo, denunció amenazas contra su vida. Antonio Mónaco cree que... Ante la delicada situación de orden público, el gobierno ultima detalles para el nombramiento de un SAR antiterrorismo, que se encargaría de dirigir la... Damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar la ropa. A las 10:15 de la mañana del 11 de abril del 2002, una unidad de fuerzas especiales compuesta por hombres del Comando Conjunto de Occidente de las FARC ingresó a las instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Los guerrilleros, disfrazados con uniformes del ejército y de la policía, ordenaron evacuar el edificio ante una supuesta amenaza de bomba. Para evacuar a los diputados, la guerrilla dispuso de un vehículo especial en el que prometieron transportarlos hacia la Tercera Brigada de Cali. A Fabiola Perdomo ese día le cambió la vida. Fue el último día en que abrazó a su esposo, Juan Carlos Narváez. Creo que hoy es la oportunidad de saber por qué se hizo, cómo se hizo, toda esa información que no conocemos todavía o que la conocemos de manera fragmentada y de pronto muy contaminada. Entonces sí quisiera conocer todo lo que pasó con el secuestro. Presión muy grande nuestra de parte de FARC acerca de buscar un intercambio de prisioneros, buscando la libertad de la gente que estaba nuestra en la cárcel. No había como otra posibilidad jurídica de hacerlo sino mediante un intercambio humanitario. Esa, digamos, fue como la dinámica. Se pensó en primera instancia pensando en que capturando gente de la fuerza pública y proponiendo el intercambio con lo nuestro se iba a dar ese hecho. La verdad es que no encontramos receptividad de parte del gobierno nacional. No la encontramos ni durante el gobierno de Pastrana, que es donde, digamos, hicimos esos grandes esfuerzos de capturar personal de la fuerza pública. Fueron más de 500 miembros de la fuerza pública que estuvieron en nuestro poder. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Por lo anterior, he decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. En el 2001 se hace una entrega masiva de ese personal de la fuerza pública. La decisión que toma la dirección es que se deja en libertad a aquellos que no tenían mando o rango dentro de la fuerza pública. Y hacemos la otra valoración, y es que si el Estado no propició la libertad de los miembros de la fuerza pública, del personal armado, entonces volteemos la torta buscando capturar personales que tuviera que ver con la actividad política. O sea, representantes de la institucionalidad, pero que fuesen miembros de partidos políticos. Se nos plantea a nosotros qué hacer en Cali y se hacen unas sugerencias y se acepta, digamos, el objetivo de la Asamblea Departamental. Por la misma connotación que tenía el espacio, ¿no? Que era ingresar a las instalaciones,
en la misma cuadra donde queda la gobernación, en el centro de la ciudad, en una capital de departamento. Entonces, por la misma espectacularidad del hecho, se nos dice trabaje en esa posibilidad. Unos 8 o 9 meses, digamos, dura todo ese proceso de preparación. Facilitó mucho, pues, que eran personas reconocidas mediáticamente y las podía uno ubicar fácilmente por medios de comunicación, la prensa fundamentalmente de la época. La facilidad de acceso a la asamblea definitivamente ayudó mucho. Se implementaron cualquier cantidad de cosas, ¿no? Personas de civil que ingresaron buscando, averiguando allá vainas, pidiendo de pronto citas con los mismos diputados. O sea, eso permitía el acceso y un poco la visión, el manejo de cómo era internamente el funcionamiento de la asamblea. La función fue hasta ahí, ¿no? Hasta llegar a la asamblea, recoger los diputados. Si había 25 no habíamos llegado, si habían, eso lo habían llevado. Nosotros ingresamos porque tenemos personal adentro que nos dice llegaron tanto, los van como contando con yo, ya hay más de 10 y ya decimos ya, votémonos. Los guerrilleros se distribuyeron en 4 grupos para evacuar la asamblea. Uno de ellos se dirigió al baño del segundo piso en donde activarían una carga explosiva para darle mayor realismo a la situación. Acudieron al subintendente Carlos Alberto Sendales para ubicar el baño. Una vez allí, el subintendente se dio cuenta del engaño y fue asesinado en situación de indefensión. Cuando esto sucedió, Luisa María Sendales tenía 2 años y no alcanzaba a comprender la muerte de su padre. Quería saber qué fue lo que sucedió con mi papá el día de la toma de la asamblea. Cuando intempestivamente íbamos todos saliendo, yo creo que él en un acto muy valeroso, él sospechó algo y creo que él se fue a mirar qué era lo que le había parecido sospechoso. Subió al segundo piso. Yo tuve oportunidad pues ya luego de conocer todo el informe. Subió al segundo piso y pues allá fue agredido pues, por parte de estas personas que de la guerrilla pues se habían tomado el edificio. Como te digo, luego entiendo que él pudo salir herido hasta casi pues la salida del edificio. Se notaba que estaba mal. O sea, que estaba herido y que estaba mal. Llegó una patrulla de la policía, allí lo subieron y hasta allí pues supe. Luego ya pues tristemente al rato, después de uno estar allí todavía atento a qué era lo que sucedía, cuando ya además horas después se supo que en realidad era un secuestro, también me enteré del fallecimiento de tu papá. Se logró demostrar en el proceso judicial ante un juez administrativo de Cali en primera instancia que la policía había cometido unos errores
y había fallado en la prestación del servicio de seguridad, sometió a tu papá y a los demás miembros de la policía que estaban prestando el servicio allí, que eran 2 personas más, entre ellas una persona que no tenía por qué estar allí y era una agente en estado de embarazo. Fueron sometidos a un riesgo excepcional porque ellos, siendo miembros de la Policía Nacional, ellos no son superhéroes, ellos no son personas que tengan poderes sobrenaturales, ellos son personas que tienen un entrenamiento, sí, pero que ese grupo, que además se supo era un grupo que superaba a los 20 hombres, en número los superaban. A las 10:30 arrancó la buseta blanca polarizada con 16 personas, entre diputados y asistentes administrativos. Los pasajeros no tardaron en descubrir el engaño. Después de 50 minutos de recorrido, los diputados llegaron a la vereda Peñas Blanca, en donde pidieron que fuera liberado el personal administrativo. La noticia del secuestro y la posibilidad de nuevas liberaciones llevó a un grupo de periodistas a los farallones de Cali. A su llegada, encontraron un enorme despliegue militar para rescatar a los diputados. En medio del operativo, fueron asesinados el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval. Juan Bautista compartió con ellos ese trágico momento. Tengo la costumbre de andar siempre en caravana y hacer una especie de consejo de redacción. Nosotros nos reuníamos y evaluamos la situación y concluíamos qué era lo que íbamos a hacer, si nos regresábamos, si continuamos, a quién íbamos a contactar, hacia qué parte íbamos a irnos. Ese día también lo hicimos en 2 o 3 oportunidades, y en la última, cuando vimos que los helicópteros estaban encima nuestro, estaban bombardeando hacia la parte de los farallones, decidimos regresarnos. Algunos vehículos se regresaron en reversa, y Walter, al subirnos al vehículo, dijo: voy a ir hasta la curva y de ahí me devuelvo. Cuando nos montamos, no hemos avanzado unos 2-3 metros cuando sentimos pues ya el helicóptero, una mole metálica ahí que salió como de la montaña y comenzó a dispararnos. Cuando yo me agacho a ver el helicóptero, y cuando levanto mi cabeza, ya había sido impactado el vehículo en la parte del techo, y ya Walter estaba cayendo sobre su lado derecho. Nos tiramos del vehículo, Luz Estela quedó acuclillada dentro del carro, pues en un estado de pánico impresionante. Nosotros nos bajamos y sacamos a Luz Estela, y el helicóptero regresó a seguir disparando. Fue cuando nos lanzamos por primera vez al barranco y nos subimos de nuevo. Yo me quité el chaleco, le hice señas que por favor no dispararan, pero el helicóptero de nuevo volvió. Se hizo en total unas 4 pasadas. Nosotros nos tiramos a un barranco en 4 oportunidades. En la última oportunidad, Héctor fue impactado en su rodilla y ahí comenzó a desangrarse. Le presté los primeros auxilios, lo más que pude, le hice torniquete, traté de levantar su rodilla por encima de su cuerpo, pero no fue posible. A los 10 minutos de estar secuestrados, ya la vida nos puso a vivir otro rol. Estábamos todos en la misma barca, ¿sí? Nos hundíamos o salíamos adelante. Entonces empezamos a entender eso. Teníamos que actuar con unidad de acción. Allá no éramos que liberales o conservadores, o oposición, no. Con todas las diferencias ideológicas que pudieran existir, en ese momento éramos secuestrados. Éramos hermanos en la desgracia. La adversidad nos hermanó.
Durante 5 años, los diputados emprendieron un incierto recorrido por Buenaventura, López de Micay, El Tambo, Argelia, Leiva, El Charco, Iscuandé, territorios en disputa de múltiples actores armados. Digamos, por mi experiencia, nosotros teníamos 2 grandes clasificaciones para los días. Una es los días en marcha, cuando estamos activos huyendo del ejército, entonces no hay descansos. Se levanta, las marchas pueden ser diurnas, nocturnas, dependiendo de la seguridad del territorio, de lo que se vaya a hacer. Las marchas pueden ser por ríos, pueden ser los movimientos estratégicos que hace la guerrilla para eludir la acción del ejército, pueden ser por ríos, pueden ser caminando, pueden ser de día, pueden ser de noche. Entonces nos trasladaban y pues a veces caminábamos 10 horas diarias, 12, 15 horas. En una ocasión hubo una marcha supremamente cruel e inhumana que duró 22 horas. No había, sí, ya caminamos caminando como autómatos, no podíamos dar más. Y entonces esta gente entendió, nos doblamos, dormimos 2 horas y luego seguir caminando cuando estaba el ejército atrás. Entonces marchas así, los días así, ya te imaginarás, es jornadas extenuantes, brutales, muchas veces sin comer, sin chistar, porque si chistábamos nos pegaban un tiro, porque el ejército estaba atrás y ellos estaban completamente paranoicos. Ese era un día de marcha. El otro día ya, la otra gran forma de clasificación del día era cuando, digamos, estamos en territorio de alguna manera seguro para ellos. Ellos montaban sus anillos de seguridad. En el primer campamento estaban un primer anillo de seguridad, a 5 o 10 kilómetros otro y más allá, ¿sí? Entonces, con 3 anillos de seguridad era muy difícil que el ejército ingresara, ¿sí? Y en esos días pues ya la cosa era distinta, nos despertaban a las 5 de la mañana, escuchábamos un radio, los mensajes que daban en la radio a las 5 de la mañana, de los familiares. Y en ese momento no había actividad física, estábamos allí y era el tiempo que nosotros aprovechamos para escribir, para pensar, para orar, para estar, ¿sí? Tratar de ejercer alguna actividad intelectual que nos permitiera sentirnos humanos, seres pensantes. Hola, papito lindo y hermoso, espero te encuentres muy bien. Te quiero contar cómo ha transcurrido esta semana, el día de hoy. Estaban las preparaciones de los últimos días para realizar la primera comunión, que es una fecha en la cual me gustaría mucho compartir contigo. Señor presidente, los que van a morir te saludan. Estos meses han sido de persecución, marchas agotadoras, hambre y enfermedad, pues el gobierno insiste en rescatarnos a sangre y fuego. El secuestro no es un paseo, es lodo espeso que embadurna hasta los tuétanos. A veces pienso, y no sé quiénes son más infames, si los que nos secuestran o los que nos olvidan. Las 12 familias estuvieron también cautivas, buscando la liberación de sus seres queridos. Solo volvieron a comunicarse con ellos a través de pruebas de supervivencia y programas de radio. Se unieron a la lucha de cientos de familiares de secuestrados por el acuerdo humanitario. Ni el dolor de las familias, ni la diplomacia internacional lograron convencer a las partes de llegar a un acuerdo especial para la liberación de los secuestrados. Ante el secuestro de su hermano, Ángela Giraldo tocó todas las puertas para que se realizara el acuerdo humanitario. Queremos que nos dé su opinión del contexto y qué fue lo que sucedió. ¿En qué consiste el derecho internacional humanitario? Si 2 partes en conflicto no se pueden poner de acuerdo sobre la terminación del conflicto por un acuerdo entre ellos o porque uno reconoce la superioridad arrasante del otro,
pueden, mientras que termine el conflicto, o mejor, deben hacer un acuerdo para hacer menos dolorosa la situación de la población civil inocente involucrada en medio del fuego cruzado de los dos. Colombia durante muchos años se resistió a consagrar o a aceptar el derecho internacional humanitario porque los militares pensaban que eso era reconocerle estado de beligerancia internacional a las FARC o a la guerrilla colombiana, lo cual no era cierto. Esa no es una consecuencia, ni es un factor que determine beligerancia. Finalmente, durante mi gobierno se logró la aprobación de estos protocolos que ya habían sido incluidos como derecho internacional humanitario en 1991, en la Constitución de 1991. Se revoca la autorización al comisionado para reunirse con la FARC en busca de una zona de encuentro, mientras persistan estas acciones terroristas. Hoy, el único camino que queda es el del rescate militar y policivo de los secuestrados. Este secuestro de los diputados y estos secuestros que podríamos llamar políticos se produjeron en medio de una profundización del conflicto. No hay que olvidar que durante el gobierno del 98 al 2002 las FARC aprovecharon las condiciones del despeje en el Caguán para fortalecerse militarmente e inclusive para secuestrar personas que iban llevando a la zona del Caguán, donde tenían todas las formas de cobertura para evitar que se les hiciera el seguimiento a estos secuestrados. Entonces, cuando se produce el levantamiento del Caguán, pues las FARC quedan con un numeroso grupo de secuestrados y entonces se lanza la propuesta del acuerdo humanitario, pero ya el gobierno estaba en una posición de guerra, no tenía ningún interés en que hubiera ningún tipo de concesión, de reconocimiento, ni que se abriera ningún espacio a la guerrilla que pudiera ser confundido con su política de comillas seguridad democrática, que era una confrontación a fondo con la insurgencia armada. El 23 de junio de 2007 las FARC informaron que el 18 de junio 11 diputados murieron en un fuego cruzado y que uno sobrevivió. Solo el domingo 9 de septiembre, 5 años y 148 días después de haber sido secuestrados, las familias lograron que les entregaran los cuerpos de sus seres queridos. Después de esta experiencia devastadora, Juliana Orozco reflexiona sobre los retos de la reconciliación. Monseñor, ¿y cómo estuvo el acto de reconocimiento de responsabilidades de las FARC aquí en Cali? Inicialmente discutimos mucho si ese encuentro en Cali debía ser en la asamblea misma, y algunos pensaban que sí, pero después se vio que eso podía ser muy complicado y más doloroso. Era una irrupción de pronto demasiado pronto e inoportuna. No estábamos preparados para eso realmente. Y ya luego se pensó que por seguridad lo hiciéramos en un templo. Y yo ofrecí el templo de San Francisco como un signo también de esa paz, de esa fraternización entre todos. Y recuerdo que tampoco estuve exenta de tensiones. Trataron de cumplir unos protocolos para que no fuera pues una cosa, digamos, abierta a lo que cada quien quisiera, porque pues estamos en un medio muy violento, sino que fuera algo que motivara hacia ese camino de reconciliación. En nombre de las FAREP y de su delegación de paz, queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales
se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. Pero entonces hay que asimilar ese ser pacífico interno, ese ser desarmado, ese ser que no es pusilánime, ni flemático, ni insensible, sino que de alguna manera empieza a entender que puede tener dominio sobre sí mismo, aunque no tenga dominio sobre el otro. Y que en la medida en que él tenga más dominio sobre sí mismo, menos lo va a dominar el otro. Y es ese ser lo que nosotros llamamos perdón. La palabra misma viene de eso, para dar, para donarse. El perdón es lo que le permite a una persona poder darse ella, poder salir de sí misma. Y por eso el perdón es, primero que todo, un acto personal, íntimo. Termino reiterando a los familiares mi respeto, mi solidaridad, mi sentimiento de perdón. Eso no estaba en lo planeado, en lo pensado, en lo imaginado. Ese no era nuestro objetivo. Fueron en esta dinámica de la guerra que por fortuna paramos en este país, de buscar unos propósitos y en busca de ello lo que hicimos fue causar más dolor y más daño. Gracias por esa parte de esta historia que todavía no la conocíamos. Conocíamos la otra parte, que fue la muerte de ellos. Y yo estoy aquí porque yo ya perdoné. Pero eso no quiere decir que no me duela. Eso no quiere decir que no vaya a llorar. Pero ya no hay sufrimiento, hay solo dolor. Y el dolor es pasajero. Es cuando pasan cosas como las de hoy. Reencontrarme con esos momentos, porque revivirlos y mirar para atrás duele, pero a veces es necesario. Hace 11 años las FARC se llevaron a 11 diputados del corazón de Cali a un viaje sin retorno. Este hecho, uno de los más desgarradores del conflicto armado colombiano, afectó a 11 familias. También enlutó a otras 3 familias que perdieron a sus seres queridos el 11 de abril. Se extendió a la familia de Sigifredo López, que durante 7 años vivió la tragedia del secuestro. Del corazón del Valle han salido más de 11 víctimas. Recordarlos es una forma de devolverlos a la vida. Somos más que 11. En una oscura ciudad, bajo una leve esperanza, la vida me sigue aquí, en medio de una mañana, porque levanto hoy la mirada de soledad acompañada. Busco en mi cielo tu rebeldía, en el recuerdo de tus días. Ahora que queda, me pregunto a veces, conservo su risa y calmo mi llanto. Ahora que queda, me pregunto a veces, vivir sin olvido, quedarme en el tiempo.
Ahora quedan acuerdos inconclusos, familias que mantienen las memorias de unos hombres que una vez el conflicto los arrebató del corazón de esta ciudad y del recuerdo de su gente. Lecciones que no deben perderse de una asamblea que un día de abril se vistió de horror. Ahora sus nombres retumban con fuerza, con la esperanza de no ser olvidados y el deseo de que su tragedia no haya sido en vano,